decir algo en su justa medida de Alejandra Pizarnik, que no es fácil ni su obra, ni fue fácil su vida, especialmente para ella, naturalmente, aunque fue una vida intensa, plural, que, en fin, no lo sé, pero igual hasta si volviera a vivir no le importaría reproducirla, a pesar de todo. Y yo creo, cuando hablamos antes de verano, que efectivamente un acto de recuerdo a la obra de Alejandra Pizarnik a los 50 años de su muerte era absolutamente obligatorio para el laberinto de Ariadna, ¿no? Tanto. Y efectivamente, morirá dentro de 9 días. Como en la lengua todo se puede decir, si se entiende bien por parte del receptor, pues el día 25 de septiembre es cuando ella, en realidad no murió, se murió a sí misma, como después diré. En el año 1971, poco tiempo antes de morir, en una revista de Caracas que llevaba el nombre de El Árbol de Fuego, se publicó un conjunto de poemas con el título de Los Pequeños Cantos, de los cuales me he permitido elegir 3, porque creo que para empezar, pues es una buena puerta para abrir esta charla. Digo que se publicaron allí porque uno toma en sus manos la poesía completa de Pizarnik y dice, vale, está todo aquí. Bueno. No está nada claro que esté todo todavía en libros y que incluso toda su poesía esté aquí, como dice la propia recolectora de la poesía, íntima amiga de Pizarnik durante muchos años. Nadie me conoce, yo hablo la noche. Nadie me conoce, yo hablo mi cuerpo. Nadie me conoce, yo hablo la lluvia. Nadie me conoce, yo hablo los muertos. Es el primer poema del grupo que comentaba. El siguiente dice, solo las palabras, la de la infancia, las de la muerte, las de la noche de los cuerpos. Y el tercero que he elegido dice, el centro de un poema es otro poema. El centro del centro es la ausencia. El centro de la ausencia, mi sombra, es el centro del poema. Creo sinceramente que son 3 poemas que reflejan muy bien la lucha en muchos sentidos de Alejandra Pizarnik y lo que para ella era la lengua como un elemento único pero insuficiente para decir todo lo que hay que decir. Y esto me ha recordado algo en lo que he pensado muchas veces, de que hay poetas que lo son de nacimiento. Son esos a los que la obra les nace de las entrañas, lo son vital y biológicamente, los que nacen con el sedón sin haber aprendido nada en centros reglados de enseñanza. Son los que creen una poesía que desnuda al ser humano en su esencia y en su existencia, con la voz que sale de dentro, sin freno y verbalmente limpia. Lo curioso es que muchos de ellos, por diferentes circunstancias, naturalmente, en cada caso, murieron muy jóvenes. Por ejemplo, el conde de Lotogemón con 24 años, personaje importante en la vida de Pizarnik. Es más, la última palabra que probablemente escribió fue algo relacionado con este señor. Miguel Hernández murió con 31 años, Bécquer con 34, Garcilaso con 35, Rimbaud con 37, Lorca con 38, Gerard Manley Hopkins con 45, o Sor Juana Inés de la Cruz, Baudelaire, Oscar Wilde, César Vallejo a los 46. Cernuda, y lo digo porque es uno de los míos preferidos y que creo que entra muy bien en este grupo que nombraba al principio, esos que lo son casi genéticamente, o Ana Akhmatova a los 76. Y naturalmente Alejandra Pizarnik, por eso he nombrado a todos ellos, que decidió irse a los 36 años. Ella dijo de sí misma, sé de una manera visionaria que moriré de poesía. Es una sensación que no comprendo perfectamente. Es algo vago, lejano, pero lo sé y lo aseguro. Y acertó. Desgraciadamente acertó. Es verdad que esto no solamente pasa en poesía, sino en el arte en general.
porque seguro que todos sabéis que Mozart, que murió con 35 años, en esa breve vida que tuvo, construyó una obra musical absolutamente inmensa en número y en intensidad, ¿no? Bien, pues estos son los dos libros que me he permitido traer: el de las poesías completas y el de la última biografía que se ha escrito de Pizarnik. Y en ellos tenemos a 4 mujeres. En el primero, en la obra Las poesías completas, naturalmente tenemos a Alejandra Pizarnik porque es la autora de estas poesías completas. En el segundo tenemos a Alejandra Pizarnik porque es la protagonista mítica de esta biografía. Por lo tanto, obra y vida, vida y obra. Y en tercer lugar tenemos a la poeta y estudiosa amiga de Pizarnik, Anna Bezziu, que es la recopiladora de esta obra, que no tiene prólogo, pero tiene un texto final donde la recopiladora dice, en el primer párrafo, que el presente volumen recoge la obra poética publicada en vida de Alejandra Pizarnik. Y en el último párrafo nos dice, un poco como advertencia, que este volumen no es definitivo en el sentido académico, es solo una compilación hecha, eso sí, con lealtad a Alejandra Pizarnik. Por cierto, en estas poesías completas hay que decir que hay una sección final, más allá de los poemarios que tienen título, que aparece con el nombre genérico de poemas no recogidos en libros, que es nada más y nada menos en 2 secciones que 150 páginas. Esto es un par de poemarios extensos, ¿no? O sea que en cualquier momento pueden surgir sorpresas de que aparezca una nueva edición con poesías completas de Pizarnik y aparezcan 20 páginas más. No habría ninguna novedad en ello. Y después aparecen Cristina Peña y Patricia Venti, que son las 2 autoras de esta biografía, 2 excelentes escritoras que han construido una biografía que a mi entender es magnífica, que está muy bien escrita y que recrea una vida a la que le voy a poner 4 adjetivos. La vida de Alejandra Pizarnik: intensa, trágica, humana y emocionante. La biografía es muy buena, como digo, y merece destacar una cuestión, si queréis, un poco formal, pero interesante. Cada capítulo lleva un título que está relacionado con la literatura externa a Pizarnik. El primero se titula La sombra de las muchachas en flor, que es el título de una de las 7 que componen En busca del tiempo perdido de Proust. El segundo, Retrato del artista adolescente, todo el mundo sabe que es otro título de, en este caso, de James Joyce, que recoge muy bien los años que describe en el capítulo. El tercero, El barco ebrio, París y la construcción del personaje alejandrino, que es un título de Rimbaud, un poema de 100 líneas, escrito cuando tenía 17 años. Esto no es ninguna sorpresa en Rimbaud, porque escribió toda su obra antes de los 22 y después se fue de traficantes de armas a Abisinia. O sea que es así. El cuarto, se titula La vuelta al hogar, que es un título de Harold Pinter, una obra de teatro estrenada en el año 1965, y el último, Final del juego. Cada uno de los títulos, sin duda, que responde a una época y a un momento de la vida de la protagonista. Es un título de Julio Cortázar, con quien ella tuvo además una relación personal muy interesante, como después contaremos. Quizá, desde mi punto de vista, la única pega que se le podría poner a esta biografía es que con lo intensa que es y la cantidad de nombres que hay, no aparezca al final un índice onomástico para que el lector se pudiera orientar mejor a la hora de buscar algunos de ellos. Se puede añadir en una próxima edición. Sí, seguro que el lector que lo haga en su casita, ¿verdad?, lo tiene para todo momento. Pero bueno, hay tantos personajes que igual eran 10 páginas más y el editor le dijo, bueno, en fin, el papel, la ecología, todas estas cosas, ¿no? Probablemente no fue así. El primer capítulo
empieza diciendo Buma, Flora, Blímele, Alejandra, Xaxa. 5 nombres para el mismo desamparo. Y es que efectivamente Alejandra Pizarnik tuvo estos 5 nombres. Buma para la madre y el padre cuando era pequeña, Flora en la escuela normal mixta de Avellaneda, Blímele cuando iba, como después veremos, a aprender a leer y a escribir en yiddish porque sus padres eran de origen judío, y Alejandra cuando ella se reafirma a sí misma cuando llega a la adolescencia. Y Xaxa, al final, un hombre como más secreto y más relacionado con los orígenes un poco oscuros de la familia. Pero al final, Alejandra, elegido además por ella, como veremos después en un poema. Alejandra nació en Buenos Aires en el año 1936 y murió en septiembre, el 25 de septiembre, dentro de 9 días, como decíamos, del año 72. Vivió 36 años de vida y obra, y de obra y vida, y lo vuelvo a repetir. Hay fechas que creo que hay que destacar, no para aprenderlas de memoria, sino para que nos hagamos una idea del personaje. Empezó a escribir su diario con 14 años, en el año 1950. Y no es cualquier cosa, porque el diario son 1000 páginas, una obra de un valor histórico y de documentación excelente. Como gran parte de sus obras, incluidos los libros, 500 y pico, se guardan en instituciones importantes, como después diré, incluidos los libros que ella tenía, porque están todos anotados de una forma excelente. Y para empezar, en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos, que tiene una auténtica joya de documentación de Pizarnik. En 17 años produjo toda su obra, y ya he dicho que 1000 páginas del diario. Y el diario es una obra, como digo, única en lengua española. Y entre 1960 y 1964 estuvo en París, que fue un viaje que marcó un antes y un después. Un antes y un después total. Y 8 años después murió con 36, como decía antes, de una sobredosis intencional de xenocal, que era un elemento médico que le habían recetado, pero que ya abusó en ese momento tras largos periodos depresivos y perseguida por una ansiedad de encontrar una expresión propia con esplendores nunca antes quizá escuchados en la literatura sudamericana. Y en el pizarrón de su habitación, junto a otros poemas, muy breves todos ellos, se encontraron, entre otros, como digo, estos 3 versos que definen perfectamente lo que se avecinaba. No quiero ir nada más que hasta el fondo. No quiero ir nada más que hasta el fondo. Es lo último que escribió a mano, porque inmediatamente ya apareció muerta, ¿no? En su vida, muy breve, pues se pueden perfectamente ver 5 etapas diferentes, ¿no? La infancia, como decía antes, nació de una familia que acababan de llegar hacía año y medio antes del oriente de Europa. Lo que hoy sería Ucrania, lo que antes había sido Polonia, las fronteras de Centro Europa han sido un hacer y deshacer durante los últimos 300 años de la historia europea, pero de lengua rusa y judíos. Entonces, su padre se llamaba Elías, en la traducción al castellano, su madre Rosa, y destacar sobre todo una hermana que vino prácticamente recién nacida a Buenos Aires con ellos, que se llamaba Miriam. Entonces, creo que conviene leer de la biografía algún pequeño párrafo que dan algunas indicaciones interesantes. Ella nació, como os digo, ya estando en Buenos Aires. Por cierto, toda la familia cuyo apellido originario era no Pizarnik, sino Pozarnok, emigró, algunos antes ya a Buenos Aires y por eso vinieron ellos, y gran parte de ellos a París, que sí conservaron el apellido original.
En Argentina, sin embargo, dijeron, bueno, ¿ustedes cuál es? En castellano suena de esta forma, Pizarni. Y ahí se quedó. Y les hacían traducir el nombre, por cierto, también oficialmente, lo que después usarán en su vida familiar. Incluso había la escuela donde iban a aprender yidis, como he comentado antes. En la biografía se dice, era una chiquita divertida y un poco gorda, sin duda despabilada. Esto de un poco gorda es importante porque eso ella no acabó de superarlo nunca. Pero es importante el adjetivo de poco, porque no era mucho, efectivamente. Dice, señalamos esto porque unos años más tarde los kilos van a ser una de las cruces que arrastra la que todavía se llamaba Buma. De sus muchas adicciones a las drogas químicas a raíz del consumo de anfetaminas para combatir la gordura. Hasta los 12 años era una chica feliz. Además, era un poco actriz. En las reuniones familiares siempre recitaba algún poema y se convertía, en palabras de su hermana, en el alma fuerte de la fiesta y en el centro de acción de todo ello. Bueno, esto su hermana no sé hasta qué punto lo soportaba. Y los padres tenían predilección por la hermana porque era, en fin, esbelta, desenvuelta, rubia, algo que no era Alejandra, ¿no? Y además Alejandra tenía ese don de yo soy yo y he de decir que soy yo y quiero que quede constancia de que soy yo, ¿no? Su adolescencia fue contradictoria. Era argentina, pero en su casa se respiraba un ambiente emigrante, y además un ambiente emigrante no que hubieran ido, por decir algo, ¿no?, de Zaragoza o de Soria, sino que venían de donde venían, con lo cual la contradicción cultural, lingüística, de religión y todo, pues era grande, ¿no? Su primer tiempo en la universidad estuvo sobre todo relacionado con un profesor que fue muy importante en su vida cultural que se llamaba Barjalía, que era catedrático de literatura moderna, que descubrió en ella todo un potencial poético y de estudio y que siempre le ayudó y en todo momento. En la biografía se nos dice que era un poco poliédrica. Por una parte era una criatura agónica, metafísicamente a la intemperie, fascinada por la muerte y al borde mismo de la experiencia límites del ser. Esto siempre. El límite para ella, pasara lo que pasara, estuviera donde estuviera, era importante porque veía la vida de otra manera. Al mismo tiempo, era una muchacha casi salvaje en su corrosivo y encantador manejo del humor. Esto lo tenía muy claro y siempre dejaba epatés a todos los que había allí donde estuviera. Y en medio de estos dos rostros públicos estaba la que, tras escribir incansablemente en su habitación, siempre lo hacía por la noche, y en los bares que la recibían, discutía con su profesor los textos y preparaba con ansiedad la aparición de su primer libro, que fue cuando tenía 19 años, en el año 1955, y que lo tituló La tierra más ajena. Los títulos de su obra siempre tienen un significado. La tierra más ajena aquí va más allá de lo que es la tierra argentina. Es la propia lengua, es la propia vida, es ella misma, es lo que le rodea, porque no se encuentra en el estado que ella esperaba encontrarse, ¿no? Este libro hay que decir que se lo costeó su padre, con el que tuvo siempre una relación muy buena, no así con su madre, que las peleas eran muy frecuentes, y que su profesor fue quien le presentó al editor que se lo publicó, y que lo firmó con dos nombres, dos de los que antes he dicho, como Flora Alejandra. Y ese mismo año que apareció su libro, con el amor punzante que se la caracterizaba siempre, escribió: de pronto me admiro de todo lo que hice, de mis papeles. Algún día van a estar en el museo, paréntesis, de algún instituto psiquiátrico. A su lado habrá un cartel: poemas de una enferma de 19 años. Imposibilidad de razonar. Nunca meditó, jamás reflexionó, ninguna vez pensó. Parece ser que es sensible, propensión a considerarse genial, agresiva, complejada, viciosa. No muerde. Y acaba el texto profético en todo, en su obra, en su vida y en su final. Lo acertó totalmente. Por eso decía que acertó incluso en estas palabras, porque casi toda su documentación está en un museo, en este caso en una gran biblioteca. No es un instituto psiquiátrico, pero en fin, algunas hasta se lo parecen, en lo mejor que se pueda decir.
en la Biblioteca de la Universidad de Princeton, en la Biblioteca Nacional de Montevideo, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Buenos Aires. En esto hay que decir que la familia colaboró bien para que todo estuviera recogido, pero su hermana intentó hacer algunos apaños en los diarios, porque Alejandra fue muy Alejandra y además tuvo una relación sexual universal, monosexual, bisexual, como hoy queramos buscarlo. Y claro, para una familia como la que después construyó su hermana, pues legal, todo muy meditado y tal, esto no era nada fácil, ¿no? En los estudios universitarios lo intentó todo: filosofía, periodismo, pintura, pero solo la poesía y las anfetaminas dieron alivio a sus nerviosos pensamientos para convertirlos en verso. Empezó filosofía y letras con Barjalía, siguió periodismo, más tarde se pasó a la pintura con un español que había nacido en Gerona, pero pasó toda su vida desde la infancia allí, llamado Juan Valle Planas, quizá el nombre os suena, y él, gracias a él, ella contactó con el surrealismo. Dos personas muy importantes en su formación cultural, y con el surrealismo quizá había que poner alguna comilla, porque depende de lo que uno lee, tuviera siempre la sensación de que ella fue una poeta absolutamente surrealista, y yo sinceramente creo que no, como otros muchos, sino que ella tomó del surrealismo, como de otros muchos caminos que ella había construido y conocido, y fue más surrealista en su hacer diario y en su persona que en su obra. Los estudios reglados la atraían poco. Lo que le interesaba era la relación con intelectuales, las lecturas de los grandes, que empezó desde muy temprano, las tertulias con todo tipo de gente diversa, y la dialéctica, allí donde corría el alcohol, en bares, en bibliotecas, en cualquier tipo de círculo donde mereciera la pena. Y entre ellos trabó una buena relación con el grupo Poesía Buenos Aires, que así se llamaba, que tenía una revista donde ella empezó a escribir y que fue donde publicó los dos siguientes libros, el segundo y el tercero. Y la tercera figura importante de esta etapa de la vida, además de Beciu, como he dicho antes, y otras personas de las que después hablé, fue un señor llamado León Ostrov, que también era de origen ruso y que fue su psicólogo. Entonces, gracias a él, se puso en contacto con el psicoanálisis, con la teoría del inconsciente, con todo esto que en las vanguardias de principio de siglo tuvo una importancia, incluido el surrealismo naturalmente, importante. La relación con León Ostrov fue más allá de ello, y al final establecieron una relación prácticamente de tú a tú. Y no se sabe incluso sino incluso de cierto enamoramiento, no queda muy claro, pero de tú a tú. Ahí le dedicó el segundo poemario, que publica con 20 años y que lleva el título de La última inocencia. Un título que es absolutamente claro. Tenía claro que había pasado una etapa importante de su vida y que la inocencia, por lo menos la última, la vida tendrá otras, ahí quedaba. El último poema, además, lleva un título significativo, Solo un nombre. Lo confirmaba ella misma, ya solo es Alejandra, se había encontrado a sí misma, toma la decisión de ser yo. Y este poema tiene 3 palabras que dicen: Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra, que es toda una auténtica declaración. Y en el 58, con 22 años, publicó su tercera obra, Las aventuras perdidas, donde hay un poema que se lo vuelve a dedicar a León Ostrov, su psicólogo, como digo, un poema que me parece francamente interesante. En alguna de las estrofas repite un poco vocativamente, en vocativo, la palabra Señor, y dice: Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. Señor, tengo 20 años, también mis ojos tienen 20 años, y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante, la última inocencia estalló,
ahora es nunca o jamás, o simplemente fue. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos, porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras manías de sol cuando yo era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro, ¿qué haré con el miedo? La metáfora de la jaula se ha vuelto pájaro me parece de una profundidad increíble. Sin duda se puede sostener que en la obra de Pizarnik hay dos elementos que la esculpieron. Por una parte, su vida personal, que fue compleja, que fue divertida, porque ella la hacía divertida, que fue difícil, que cogió el toro por los cuernos y que la hizo suya, que no renunció a nada de lo que tenía, y por otra parte, las influencias literarias recibidas, que fueron muchas porque empezó a leer desde muy jovencita. Por ejemplo, en la primera obra, sin decir nada de momento de ella, empieza con una cita de Rimbaud y al final hay un párrafo que titula Dédalus Joyce, es decir, conocía perfectamente la obra de este escritor, el autor de Ulises, del que hablamos aquí antes de verano, sí, que no era nada fácil para una persona de su edad. Y sobre todo, la obra la publica con 19 años, por lo tanto la escribió antes, por la última página que se titula En el Pantanillo y que dedicó a don Federico Valle. Federico Valle era un gran director de cine. El Pantanillo era una especie de oasis en una zona de Argentina por donde pasaba la flor innata de la intelectualidad argentina. Y ella pasó con 17 y 18 años, lo cual dice mucho ya, naturalmente, de lo que era Alejandra Pizarnik y de dónde se movía culturalmente, intelectualmente hablando, Alejandra Pizarnik. Ella era un poco, no solamente un poco regordeta, como decíamos antes, era un poco tartamuda, era un poco tímida y tuvo que hacer mucho esfuerzo para hacer frente a situaciones en las que se encontró. Por ejemplo, aquí se cuenta una anécdota de que a los tres personajes de los que antes he hablado hay que añadir otros muchos, pero una de ellas, Elizabeth Azcona Cranwell, muy amiga desde muy joven de Alejandra. Cuando los dos eran muy jovencitas, fueron invitadas al Jockey Club de La Plata a hacer un recital con un conjunto de poetas, todas mujeres, pero ya entradas en edad. Bien, cuando le tocaba el turno a Alejandra, su amiga Elizabeth la va a buscar y no la encuentra. ¿Pero qué pasa aquí? Bueno, la encontró encerrada en el baño. Encerrada en el baño con una botella de whisky en la mano, a la que había dado ya unos buenos tragos. Y ella insistía, yo no subo. Pero su amiga Elizabeth la convenció. Y Alejandra subió, con un miedo increíble, con una gran seguridad y con el whisky que se lo había acabado ya a tragos entre el camino del baño y la sala donde era el actos. Cuando ella entra, todo el mundo miraba, no acababan de entender el estado de la muchacha, pero se sobrepuso mirándolas a todas, como siempre lo hacía, y se transfiguró. Y ante la fuerza de sus palabras, se dice aquí literalmente, todos quedaron fascinados. Y cuando el hechizo se rompió, la aplaudieron a más no poder. Pues esta era Alejandra Pizarnik, aquella persona capaz de vencer cualquier circunstancia, cualquier elemento que se le presentaba, como en este caso, ¿no? Yo decía que los estudios reglados le interesaron poco, ¿no? Lo que le interesaban sobre todo eran las herencias literarias que ella tenía, las vanguardias del momento, y sobre todo dejar testimonio en todas sus obras de las personas con las que ella tuvo relación. Y si alguien tiene estas obras completas, estas poesías completas, verá especialmente a partir de del segundo poemario que hay decenas de poemas, cada una de las obras en su conjunto, pero después decenas de poemas dedicadas a gente. Y toda esa gente
era la gente con la que ella se movía, con la que había tenido algún tipo de relación cultural, personal, humana, sentimental, etcétera, ¿no? Pero hay decenas de poemas dedicados a ello. Bueno, y el viaje a París. Para Alejandra Pizarnik llega un momento, pues que, bueno, en este momento era de 24 años, que Buenos Aires ya no da más de sí. Y llevaba mucho tiempo preparando un viaje de escape. París, en los años 60, como en los años 50 y antes, era naturalmente un centro de una actividad cultural enorme. Ella lo sabía muy bien. Y se lo propuso y lo consiguió. Y estuvo 4 años. Entonces, allí trabajó para la revista Cuadernos, para algunas editoriales francesas, publicó poemas, críticas de libros, importante, tradujo a Antonin Artaud, muy importante porque se relacionó con su obra de una forma absoluta y además lo tradujo al español. Estudió allí religión, literatura francesa, pero claro, se encontró con una cantidad de problemas enormes, porque llega a París y ahora, esta noche donde dormiré. Tenía familia, como he dicho al principio, pero la familia no la conocía a ella, más allá de saber que existía, y ella tampoco conocía a la familia. Y el choque fue inmediato, porque se encontraron con una persona, era una familia como su familia directa de sus padres en Buenos Aires, por decirlo un poco suavemente, bien pensante. Y se encuentra con una muchacha que quiere entrar a casa cuando quiere y que quiere salir de casa cuando quiere. Y eso, pues, en un momento determinado choca. Pero tenía que vivir y tenía que sobrevivir, naturalmente. Y se dedicó a todo, hasta hacer de canguro. Y entonces vivió en pensiones, vivió en parte con la familia, sobrevivió y sobresalió perfectamente. Lo importante es que allí tramó amistad con una cantidad de gente excelente. Entre otros, para hablar de la literatura en castellano, Octavio Paz, que le escribió el prólogo al primer poemario escrito estando ya en París, es decir, a su 4ª obra, con Julio Cortázar y con su mujer Aurora Bernárdez. Una relación tan extraordinaria que no solamente Octavio Paz, ya una figura literaria importante, le escribió el prólogo, sino que Julio Cortázar, nada más y nada menos, le dio el manuscrito de Rayuela para que se lo mecanografiara. Como Rayuela no tiene 150 páginas, sino que tiene alguna más, pues naturalmente en París no lo pudo acabar y se lo llevó a Buenos Aires. Y Alejandra, que era un poco caótica, y el señor Julio Cortázar, que quería ver su obra ya finalmente acabada, pues la llamaba de vez en cuando por teléfono y ella siempre decía que cogía el teléfono: dile que he salido, que esta noche estoy muy ocupada. Y es que la pobre había traspapelado el manuscrito. Y entonces Julio Cortázar pues empezaba a sospechar que aquí pasa algo raro. Finalmente Alejandra lo encontró, supongo que esa noche volvió por lo menos a beber un par de copas de whisky de la alegría, y inmediatamente se lo comunicó a Julio Cortázar y la relación se volvió a intensificar enormemente. Y es decir que Aurora Bernárdez, la mujer de Julio Cortázar, la relación con Alejandra fue muy importante también. Y tras regresar de Buenos Aires publicó toda ya su obra y entre ellas destaca una obra que me parece que es la que me has enseñado tú, La Condesa Sangrienta, que recoge una tradición de Centro Europa de la Edad Media, y él lo escribe de una forma muy curiosa. Y estando ya de regreso en Buenos Aires, que regresó porque le habían comunicado que si su padre no se encontraba muy bien de salud y tal, ya como os decía antes, tuvo una relación muy importante con su padre, pues ya allí recibió una beca, la beca Guggenheim, y en el año 71 la Fulbright. Eso para ella era un reconocimiento importante y además económicamente importante, ¿no? Su vida fue un recorrido entre tinieblas y genialidades. Ella fue consciente de lo que era desde muy jovencita y se agarró a la palabra para marcar un rumbo. Eso lo tenía clarísimo también. Todos los recuerdos de la infancia la acompañaron siempre,
y los convirtió en verso. Esto es muy importante. Las alusiones constantes a su juventud, como el poema que hemos leído antes, son constantes, ¿no? Y además siempre se sintió extranjera en su mundo. Pero no extranjera por ser hija de padres emigrantes, sino porque era distinta. Y probablemente también ella hizo lo posible para sentirse así. Y además es curioso porque nace en Argentina, se educa en Argentina, pero hablaba un español con acento europeo. Querido por ella. Probablemente porque su familia, que a pesar de todo tenía un nivel cultural importante, y otros emigrantes, tenían claro que la lengua hablada había de ser un reflejo de la lengua escrita, como a veces pasa a algunos hablantes, ¿no? Su niñez estuvo teñida por muchos aspectos vacíos, etc. Y entre otras cosas escribe un verso que me parece también clave. Dice: el cielo tiene el color de la infancia muerta. Poeta maldita, pero sin duda la más bendita. Y es un ripio de 2 versos, pero me parece que refleja perfectamente una realidad. Hija totalmente de un desarraigo, consciente de su vida personal, lúcida, siempre lúcida, hasta el momento que decide tomarse el seconal, y se fue a la poesía. Y en la poesía construyó un mundo y se construyó a sí misma. Escribir para Alejandra era un modo de transfigurarse, de transfigurar el dolor, de transfigurar la poesía, un quehacer, reparar heridas, todo ello, ¿no? En los 36 años, en 17 años, como decía antes, pues produjo una obra muy extensa, muy profunda, exquisita, rompedora sin duda, y sobre todo limpia y libre, que es lo importante que yo creo que tiene que hacer un escritor, libre. Es decir, su obra era su obra, sin límite para nadie más, ¿no? Y en ella se descifró a sí misma. Mi vida, dice, déjate caer, déjate doler, mi vida, déjate enlazar de fuego, de silencio ingenuo, de piedras verdes en la casa de la noche. Déjate caer y doler, mi vida. Escribe en El árbol de Diana, que es el primer poemario que construye estando en París. Por eso para ella es tan difícil separar su vida de su obra, incluso su estilo y la lengua que utiliza de su obra y de sí misma. Y en toda su obra lo que hizo fue descubrirse a sí misma. Yo creo que más que descubrirse a sí misma, construirse a sí misma, porque construyó un personaje y una obra que es el mérito, a mi entender, de todo escritor. En un poema que titula En esta noche, en este mundo, se puede leer: mi persona está herida, mi primera persona del singular. Escribo como quien con un cuchillo alzado en la oscuridad. Escribo como estoy diciendo. La sinceridad absoluta continuaría siendo lo imposible. Oh, quédate un poco más entre nosotros. Los deterioros de las palabras deshabitando el palacio del lenguaje, el conocimiento entre las piernas. ¿Qué hiciste del don del sexo? Oh, mis muertos, me los comí, me atraganté, no puedo más de poder más. Palabras embozadas, todo se desliza hacia la negra licuefacción, y el perro de Maldoror, en esta noche, en este mundo, donde todo es posible, salvo el poema, que es lo que ella está construyendo. Hablo sabiendo que no se trata de eso. Siempre no se trata de eso. Oh, ayúdame a escribir el poema más prescindible, el que no sirva para nada, ser inservible. Ayúdame a escribir palabras en esta noche, en este mundo. Su obra lírica comprende 7 poemarios, con título, pero ya he dicho antes lo mucho más que hay aquí, y que probablemente hay por ahí todavía sin publicar. La tierra más ajena, con 19 años, La última inocencia, con 20, Las aventuras perdidas, con 22, El árbol de Diana, con 26 años, y con el prólogo de Octavio Paz, que es París, que es una nueva relación con otra gente, que es una nueva situación, que es una nueva etapa,
y que empieza la obra en toda una declaración. He dado el salto de mí al alba, he dejado mi cuerpo junto a la luz y he cantado la tristeza de lo que nace. Es un paso adelante, completo ya. Y en el poema 11 de esta misma obra nos sitúa su yo frente al propio yo para avanzar hacia caminos nuevos. Ahora, en esta hora inocente, yo y la que fui nos sentamos en el umbral de mi mirada. El árbol de Diana, el título ya es interesante, porque Diana, la diosa cazadora, el árbol que tiene una cantidad de significados enormes, pero que naturalmente Diana es ella misma y el árbol es lo que está construyendo con la palabra, que es el nuevo libro, ¿no? Y para esto nada mejor que leer el prólogo de Octavio Paz, que es toda una delicia. El siguiente se titula Los trabajos y las noches. Pues cómo no pensar en el contraste del título de la obra de Hesiodo, ¿no? Las noches, naturalmente, es que ella vivía de noche y escribía de noche y caminaba de noche y hacía todo de noche. El siguiente es La extracción de la piedra de la locura. El título es impresionante. El título nos lleva a un cuadro del Bosco, no sé si recordáis, seguro que sí. Un señor está allí sentado y el médico, alguien que está con un embudo al revés, intenta quitarle la piedra del cerebro, porque en la Edad Media se tenía la idea de que la locura era fruto de tener una piedra en el cerebro. Hacían lobotomías ahí. Por cierto, casi con el mismo título, el año pasado se publicó, creo que en Anagrama, si no recuerdo mal, un libro que no es de poesía, excelente me parece, de un autor chileno, que se titula también Extracción de la piedra, que habla de 4 o 5 elementos del siglo XX llenos de irracionalidad y cómo definen al hombre contemporáneo en una sociedad donde la ciencia es casi todo. Es casi todo. Es un libro breve, debe tener unas 60 o 70 páginas, pero una delicia. Y el último poemario, de título puesto, El infierno musical. Se titula El infierno musical. El título también, la verdad, es que es muy significativo. Pero no solamente escribió poesía, escribió teatro, como Los poseídos entre lilas, escribió novela, La bucanera de Pernambuco, Oiga la polígrafa, lleva los 2 títulos, La condesa sangrienta, como hemos dicho, y sobre todo sus diarios, que empezó a escribir a los 14 años y acabó al final de su vida. Por lo tanto, es una foto total de lo que era la vida de Alejandra. Los diarios constituyen un hecho editorial prácticamente único, no solamente en la tradición argentina, sino en castellano en general. Carácter único en este género porque es una obra increíble, enorme, extensa, que el día que se publique completamente, aunque Lumen también lo ha publicado, pero cuando sea toda completa de verdad, su obra, será un material abundante, ligado totalmente al destino de esta mujer y de la vida que ella vivió, de sus circunstancias, de su contexto histórico. Y sobre todo porque en él hay 3 o 4 líneas totalmente visibles. Un hilo conductor que es el origen y la familia, otro hilo conductor que es la lengua y la educación, y otro que son las identidades, sus prácticas sexuales y su posición subjetiva. No es fácil hablar de todo ello con la sinceridad que ella era capaz de hacerlo, y con el manejo excelente de la lengua, que es lo importante para un escritor, por supuesto. En El infierno musical, que es el último poemario que antes os comentaba, escribe: esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice, y además más y otra cosa. Por lo tanto, la lengua siempre como instrumento, como dificultad, como límite y como necesidad al mismo tiempo, ¿no? Un poco como los
místicos, lo inefable. ¿Cómo podemos expresar eso? Pues no se puede. Tenemos que recurrir a muchas cosas y sigue siendo insuficiente, ¿no? La obra de Pizarnik manifiesta una preocupación por el lenguaje constantemente y sobre todo por su perfección estética. Su voz poética surge como un interrogante que se abre ante la imposibilidad de explicar el mundo y de explicarse. En El árbol de Diana dice un poema: ella se desnuda en el paraíso de su memoria, ella desconoce el feroz destino de sus visiones, ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe. Y al tema de la insuficiencia del lenguaje hay que añadir el tema del silencio y el de la otredad, como se puede leer en otro poema de esta misma obra. El poema que no digo, el que no merezco, miedo de ser dos, camino del espejo. Alguien en mí, dormido, me come y me bebe. Su poesía está permanentemente ante el espejo, en busca incansable de sí misma, porque el espejo refleja la imposibilidad de decir y la imposibilidad de encontrarse. Porque, textual, más allá de cualquier zona prohibida, hay un espejo que para mostrar nuestra triste transparencia. A través de excelentes imágenes poéticas, de muchas imágenes poéticas, y alejada de cualquier formalidad métrica, ella no dependía de nadie, ni de la cultura clásica ni de la tradición, ella era Alejandra, va despegando ante el lector pues todos sus temas, y como os decía antes, sobre todo los de la infancia. Recuerdo mi niñez cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos, porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. El yo poético, en la desolación de su soledad, exiliado de sí mismo, se ve arrastrado hacia la destrucción. Nos dicen las aventuras perdidas: yo no sé de la infancia más que un medio luminoso y una mano que me arrastra a mi otra orilla, mi infancia y su perfume a pájaro acariciado. Toda la poesía de Pizarnik parece necesitar responder a una pregunta: ¿quién soy yo? Y ella misma responde, comillas, la poesía es el lugar donde todo sucede. No la vida, sino la poesía. En el árbol de Diana, obra a mi entender muy importante, por eso leo quizá más que de otras obras, escribe: alguna vez tal vez, me iré sin quedarme, me iré como quien se va. Y en octubre de 1971 escribió ya muy devastada, porque se encontraba en su camino final. Van 4 meses que estoy internada en el Pirovano. Hace 4 meses intenté morir ingiriendo pastillas. Hace 1 mes quise envenenarme con gas. Y 50 pastillas de seconal sódico hicieron la labor. Y dejó escritos estos versos que antes os decía: no quiero ir nada más que hasta el fondo. Y era en la madrugada de 1972, del 25 de septiembre. Había acabado todo, comillas, a pesar de la vigilia atenta de quienes tanto la querían. Escriben sus 2 biógrafas de aquí. Esta noche, quién sabe si arrepentida, la poeta llamó y nadie la escuchó al otro lado. Tras Pizarnik nos quedaron sus palabras. No las palabras, no. Las palabras no hacen el amor. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. Y en una obra, en la de los trabajos y las noches, escribe: para reconocer en la sed mi emblema, para significar el único sueño, para no sustentarme nunca de nuevo en el amor, he sido toda ofrenda, un puro errar de loba en el bosque, en la noche de los cuerpos, para decir la palabra inocente. Y en los pequeños cantos, pertenece a aquellos poemas que he leído al principio, nos escribe un poema de solo 2 versos, pero de una concentración de significados, de un conceptismo y de una capacidad de retrato de sí misma que me parecen personalmente geniales. Niña que en vientos grises, vientos verdes aguardo.
niña que en vientos grises, vientos verdes aguardó. Y lo que aguardó fue aquella noche del 25 de septiembre. Pues muchas gracias.